Bueno, tengan todos muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar eh, una noche más con Proyectar y en las charlas que siempre impartimos los martes y los jueves con todo gusto y con todo placer para la formación y aprendizaje de los arquitectos y las personas que nos acompañan en cada charla. Hoy tenemos el grato honor de que un arquitecto de Proyectar nos brinde una charla sobre seguridad humana y cumplimiento de la normativa en proyectos, el arquitecto Henry Chavarría, en el cual estamos sumamente agradecidos por estar con nosotros. Henry, usted es de la familia de Proyectar, muchísimas gracias por estar acá y te dejo el espacio para las charlas. Nada más quería preguntarte, Henry, si hay alguna consulta, la pueden hacer a través del chat. Esperamos el final o se puede interrumpir durante la charla. Sí, sí, se puede interrumpir, Ok, no hay perfecto. problema. Entonces los dejo con los compañeros. Muy buena suerte. No, muchas gracias, don Gerardo, y también a Tati por la invitación, este, y a todos los presentes. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Henry Chavarría. Em, He estado aproximadamente 8 o 9 años con este tema de irme especializando con NFPA. Eh, es una especialización que eh, ha ido creciendo dentro de la arquitectura en los últimos años. Pienso que todavía falta este, ir abarcando más temas con NFPA. Esto es meramente arquitectónico. O sea, creo que sí es muy de la responsabilidad de nosotros ir diseñando espacios que vayan acompañados con el cumplimiento normativo para que bomberos no nos rechace tanto los proyectos. Entonces, este tema eh, nació con la necesidad de ver cuando diseñamos espacios internos, con qué tengo que cumplir, con qué materiales, con qué normas, con qué certificaciones yo tengo que revisar para poder llevarlos al proyecto, presentárselos al cliente, este, y que cumplan también con la norma. Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente los objetivos principales. Vamos a comprender un poco los principios claves de la NFPA 101. Vamos a identificar ciertos requisitos de seguridad humana en diferentes edificaciones. Esto de diferentes tipos de edificaciones va más que todo del lado de las ocupaciones y aplicar normativas y certificaciones en los proyectos. A modo de introducción, rápidamente la normativa se adopta en el 2005. En el 2005, ahí fue donde ocurrió un evento en Costa Rica, donde donde se hace una fuerte referencia a que se tiene que llevar el reglamento a otro nivel para todos los proyectos que venían adelante. Entonces, esto es correspondiente al reglamento de la ley 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos y lo que se adopta es todo el paquete de normas NFPA 101, de normas NFPA. Entonces ahí vienen NFPA 1, NFPA 5000. Ahora vamos a ver un poco. Este, Este paquete normativo, bueno, es un documento integral porque abarca todos los aspectos que conforman la protección contra incendios. Son documentos integrados porque se hacen referencia unos con otros. Entonces, digamos, cuando estamos leyendo, interpretando la NPPA 101, a veces vemos en artículos que viene ver la norma NFPA 13 para el tema de rociadores.
o ver requisitos de la NFPA 72 para ver el tema de detección alarma. Entonces, siempre se hacen diferentes citas de otras normas en otras normas. Y es un documento que está basado en la experiencia. Entonces, la NFPA es una organización sin fines de lucro, es autofinanciada y es establecida en 1896, o sea, ya tiene más de 100 años de estar en esto. Entonces, ellos se dedican a eliminar cualquier lesión de muerte, pérdidas de materiales económicas debido a los incendios, peligros eléctricos y otros. Básicamente, o sea, NFPA está estrictamente en eliminar cualquier peligro de muerte en edificaciones. Vamos a ver. Entonces, NFPA es proteger las vidas humanas en los edificios. Eso es el principal objetivo. La importancia del cumplimiento es la prevención de los riesgos y siniestros. O sea, cuando vamos a diseñar y vamos a colocar materiales, estamos previniendo que vaya a ocurrir algo más serio. Reducción de responsabilidad legal y mejora de la seguridad y la confianza en proyectos. Luego, ¿por qué es importante NFPA 101? Entonces, NFPA 101 nos va a regular la seguridad en construcciones nuevas y existentes. Entonces, aquí, a modo de comentario, a veces me dicen, es que tengo una ampliación o una remodelación en un edificio ya existente. Entonces, mi primer pregunta es, ¿cuándo se construyó? Porque la norma toma, o el reglamento o bomberos toma los edificios existentes, todos los que se han revisado con la norma anteriormente, o sea, del 2005 para adelante. Si ese edificio fue construido, entonces digamos, yo ahí puedo revisar con la norma los apartados de ocupación, por ejemplo, negocios existentes. Entonces ahí vienen diferentes requisitos de un edificio nuevo. Entonces, si el edificio fue construido, no sé, por ejemplo, en 1990, entonces hay que revisar ese edificio con los requisitos de un edificio nuevo. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es una construcción nueva y lo que es una construcción existente para bomberos. Luego, aplica en edificios residenciales, comerciales, industriales, de salud, entre otras ocupaciones. ¿Y cuáles son los principios claves? La protección de la vida sobre la propiedad. O sea, igual, siempre vamos a diseñar para proteger a las personas. Después de eso vamos a diseñar para proteger los bienes, y después para la continuidad del negocio. Entonces, no sé, por ejemplo, en industria, no vamos a querer que, vamos a, no sé, tenemos una nave industrial y resulta que nos pedían rociadores y los omitimos. Entonces, ya ahí estamos dejando de proteger la vida de las personas, estamos dejando de proteger los bienes y no le estamos dando continuidad al negocio, ¿verdad? Porque se va a quemar el edificio en su totalidad y el edificio no puede seguir operando. A diferencia, bueno, colocamos rociadores, ocurrió un evento, em, se pudieron evacuar las personas a tiempo, se protegió, digamos, por ejemplo, el espacio donde ocurrió el conato y los rociadores atacaron eh, directamente, digamos, ese espacio. Y llegó bomberos y también sabía dónde era el espacio y de ahí el resto del edificio pudo continuar el negocio porque solamente fue un espacio pequeño. Entonces, esos son puntos importantes en los que tenemos que dice, como diseñadores, y de la mano con las otras disciplinas, tener bien pensados esos espacios. Entonces, requisitos claves del código. Aquí, este es un punto también súper importante. Los medios de egreso. Yo no sé si alguien acá fue al simposio de bomberos.
Y yo no sé si vieron en la gráfica que el primer punto de rechazo siempre son los medios de egreso. Entonces, hay que interpretar bien el capítulo 7, donde siempre nos va a dar todos los requerimientos, todos los requisitos para esos medios de egreso. Entonces, como mínimo, siempre vamos a necesitar esos dos medios de egreso, esas salidas de emergencia. Ya, ¿verdad? Más a fondo con el diseño y las características del edificio, vamos a revisar si de verdad necesita un medio de egreso, si necesita dos medios de egreso o si puede utilizar excepciones para utilizar un medio de egreso, ¿verdad? La señalización de las salidas de emergencia que siempre sean claras, las dimensiones adecuadas de los pasillos y escaleras, las, l- l- que por el cálculo de capacidades, no vayamos a diseñar mal el ancho de escaleras y al final se nos vaya a morir personas porque no supimos calcular bien esos anchos libres mínimos. La protección contra incendios, materiales resistentes al fuego, paredes, puertas, sistemas de rociadores y alarmas, todo eso son claves. ¿Por qué? Porque em, ahí es donde también necesitamos saber em, cuáles son las normas, cuáles son las certificaciones que tienen que cumplir todos los equipos para poder ser instalados. Y después el cálculo de ocupación, que va a determinar la capacidad máxima de las personas en cada espacio y las distancias de recorrido permitidas hacia la salida, distancia de recorrido común, distancia de recorrido total, pasillos ciegos. Eh, a veces, bueno, en apartamentos se miden también las distancias internas. Entonces, todos estos parámetros claves para empezar a hacer un buen diseño, este, cómo los voy a ir implementando y cómo yo también voy a ir viendo que los equipos vayan cumpliendo con estas normas y certificaciones. Em, entonces, aquí pasamos a ver un poco la clasificación de ocupaciones, em, que el Código de Seguridad Humana clasifica las edificaciones según su ocupación. Ya que cada tipo de uso implica riesgos, densidad de personas y necesidad de evacuaciones diferentes. Entonces, esto va más que todo al tema de la protección contra incendios, que son rociadores, detección, compartimentación, la carga de ocupación, cuántas personas vamos a tener en el edificio y los requisitos de salidas y evacuación. Aquí también se divide mucho el tema de protección pasiva y protección activa. Entonces, ahorita lo que estamos viendo un poco es más de protección pasiva, lo que es materiales para la compartimentación y cumplir con estos requerimientos. La protección activa es más que todo el tema de rociadores y detección. Entonces, en esta clasificación de ocupaciones, por ejemplo, bueno, son varias, voy a mencionarles así cuatro, por ejemplo, ocupación de reunión pública, cuando tenemos más de 50 personas en un aposento, entonces esto pueden ser teatros, pueden ser iglesias, salones de eventos, este, la ocupación de apartamentos, edificaciones con tres o más unidades de vivienda con instalaciones para cocinar y un baño independiente. Esto pueden ser hoteles, casas, apartamentos, dormitorios. Ocupación industrial. Es muy importante que son procesos de fabricación, procesos donde hay empaque, ensamblado, donde siempre se va a modificar la materia prima, por así decirlo, plantas, talleres, fábricas, lavanderías y ocupación de negocios, que es muy normal en el quehacer de nosotros el día a día, que son actividades administrativas o profesionales utilizadas para la transacción de negocios. Esto es diferente a mercantil. En mercantil lo que tenemos son actividades de compra y venta, por ejemplo, supermercados, tiendas, centros. Y en negocios tenemos oficinas, bancos, laboratorios, universidades. Entonces, esto es eh, ba- un, un cuadro.
con un poco de las ocupaciones que tiene NFPA. Entonces, teniendo esas ocupaciones en un diseño, em, vamos a entrar a lo que es una ocupación múltiple. Cuando tengo dos o más ocupaciones. Entonces, por ejemplo, esta línea, esta huella amarilla punteada, es la huella del edificio y entonces dentro del edificio tengo negocios, tengo mercantil, tengo industrial y tengo una guardería. Entonces es simplemente una ocupación múltiple lo que voy a tener en esa huella de edificio. Luego tenemos la ocupación múltiple mixta, donde también voy a tener diferentes ocupaciones de estas que vimos en la tabla, este, donde no va a haber una compartimentación entre ellas y se tiene que atravesar la ocupación para poder salir al exterior. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos hospitalización, pero dentro de hospitalización tenemos una oficina y tenemos un área de estar. Entonces, tenemos oficina, que sería ocupación de negocios, y tenemos área de estar, que sería reunión pública. Si tenemos más de 50 personas, entonces estas personas pueden, por un pasillo, por ejemplo, atravesar la ocupación de hospitalización y salir al exterior. O, por ejemplo, en el auditorio tenemos un cuarto de estudio, este, y estas personas que están aquí, auditorio sería reunión pública y cuarto de estudio sería negocios. Entonces, estas personas tienen que atravesar el auditorio para poder buscar la salida. Y no hay una compartimentación entre ellas, no hay una separación. Entonces, de aquí se va a tomar, digamos, por ejemplo, las distancias de recorrido más estrictas que diga la ocupación. Entonces, aquí otras ocupaciones que sí están separadas entre sí, pacientes externos, mantenimiento, cafetería, archivo, laboratorio. Esta sí va a tener una compartimentación. Entonces, se deben cumplir los requerimientos más estrictos de las ocupaciones. Y después tenemos la ocupación separada. La ocupación separada es simplemente tenemos la huella del edificio y tenemos y compartimos un pasillo. Este pasillo tiene salida a ambos lados y lo que tenemos que hacer es separar ambas ocupaciones del pasillo. O bien podemos hacer que esta ocupación de negocios tenga sus salidas independientes y únicamente separamos la ocupación de negocios del pasillo y de mercantil. Porque mercantil sale aquí a pasillo y tiene la salida independiente. Y negocios puede salir al pasillo y puede salir con sus otros medios al exterior. Entonces, esta es una ocupación separada. Y luego viene la que es un uso incidental, donde tenemos la huella del edificio. Por ejemplo, puede ser apartamentos, puede ser una torre de apartamentos. Entonces, cuando yo tengo mercantil, tengo negocios, industrial y almacenamiento, se vuelve un uso incidental. Entonces, aquí lo que se involucra es la ocupación principal, que va a ser apartamentos. Por ejemplo, en el primer nivel, en una torre de apartamentos, siempre hay locales comerciales y hay negocios. Puede haber un buffet, por ejemplo, o puede haber una clínica dental. Hay industrial, hay cuartos electromecánicos en todos los niveles y hay almacenamiento, que eso pueden ser los sótanos de eh, parqueos. Entonces, estos son las ocupaciones para un uso incidental. Yo siempre igual, siempre voy a tomar en cuenta los requisitos más, eh, se me olvidó la palabra, más estrictos, perdón, más estrictos en este uso incidental. Entonces, después, ¿cómo vamos a clasificar el riesgo de los contenidos?
Entonces, em, la norma me dice que en las ocupaciones hay un riesgo leve, hay un riesgo ordinario y hay un alto riesgo. Entonces, normalmente cuando hacemos un diseño, por ejemplo, igual de unos apartamentos, eh, vamos a clasificar el edificio como riesgo ordinario. O por ejemplo, vamos a hacer una bodega para una ferretería y lo que vamos a tener es material de construcción, lo vamos a clasificar como riesgo leve. O si vamos a tener, por ejemplo, un área de una clínica y en el área de la clínica tenemos una bodega o tenemos cuartos de aseo donde se almacenan químicos o la parte también de taller donde hay pinturas, solventes, eh, lo vamos a clasificar como alto riesgo. Todo esto nos va a ayudar para ver el tema de los materiales con sus certificaciones, normas, todo lo que haya que revisar. Entonces aquí es importante que cuál es la diferencia entre resistencia al fuego y la diferencia entre combustibilidad limitada de los materiales. Entonces, la resistencia al fuego es el tiempo durante el cual el elemento constructivo vaya a ser el muro de las escaleras, vaya a ser las columnas, vaya a ser la puerta, vaya a ser la losa, em, pueda mantener su función estructural o de compartimentación frente a un incendio. Esto se va a medir en tiempo. Esto, cuando ustedes ven en rechazos de bomberos, es que las paredes tienen que tener una resistencia al fuego de 90 minutos. Tienen que tener una resistencia al fuego de una hora. Las puertas tienen que tener una resistencia al fuego de, ya aquí va a variar el diseño de del edificio, ¿verdad? Cuando tenemos un edificio de menor a cuatro niveles, la resistencia al fuego puede ser de una hora y de cuatro niveles en adelante tiene que ser la resistencia al fuego de 2 horas, por ejemplo, en escaleras. Entonces, ahí, no sé, por ejemplo, si diseñamos una torre de apartamentos de 10 niveles, la resistencia al fuego tiene que ser de 2 horas de ese ducto de escalera y la puerta tiene que ser de 90 minutos. Pero y nosotros diseñamos con una hora puertas y paredes, entonces bomberos nos va a rechazar y nos va a decir, no, tiene que ser de 2 horas paredes y 90 minutos puerta y tiene que cumplir con tal requisito con tal certificación, con tal norma. Entonces, esa es la diferencia de la resistencia al fuego de estos elementos estructurales. Y la combustibilidad limitada de los materiales se refiere al comportamiento del material en sí, de cómo se va a comportar en el siniestro y qué tanto va a contribuir al incendio. Entonces, y esto no se mide por tiempo, sino por reacción al fuego la generación de calor, de humo, propagación de llama. Entonces, aquí gráficamente, esto es de una prueba de, de material que se hace en laboratorio y esto es una prueba que se hace igual en laboratorio con respecto a materiales, sillones, alfombra, mobiliario. Entonces, esa es básicamente la diferencia. Una se mide por tiempo y el otra se mide por la reacción al fuego. ¿Cómo se comporta el material en el siniestro? Eh, y aquí pasamos al tema de acabados, de los acabados interiores, contenidos inmobiliario, eh, que esto corresponde al capítulo 10 de la NFPA 101. Yo creo que este capítulo es súper importante para los que están diseñando interiorismo. Este, básicamente, lo que hace la clasificación de muros y cielos em, es requisitos básicos para los acabados interiores de muros y cielos.
Se clasifican como acabados combustibles o como acabados A, B, C. Entonces, los materiales de acabados interiores de muros de cielo y cielos rasos deben ser clasificados de acuerdo a ASTM E84 o ANSI UL 723. Entonces, los clase A van a ser materiales inertes, por así decirlo. Los clase B pueden ser vinílicos, igual, todos de acuerdo a ASTM 84. Y los clase C pueden ser, por ejemplo, maderas. Y esta es la propagación de llama de cada clase y esta es la generación de humo de cada clase. Aquí son exactamente lo mismo. Ahorita vemos una excepción que se puede aplicar con respecto a estas clase A, clase B y clase C. Entonces, por ejemplo, tenemos una ficha técnica de un vinil para un detalle de pared. Entonces, cuando nosotros revisamos la ficha técnica, nosotros tenemos que ir al Fire Test y tenemos que revisar que cumpla con ASTM 84 y es clase A. Entonces ya podemos decir, este cumple. Pero cuando viene con, por ejemplo, este viene con un estándar también de norma europea. Entonces, bomberos no hace equivalencia con normas europeas. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado con el material de donde también lo estamos eh, trayendo. Y luego vienen con los acabados de pisos, que los acabados interiores de pisos con alfombras o similares a una alfombra deben cumplir con ASTM de 2859. Entonces, los pisos se clasifican como clase uno y clase 2. Estos son los índices de flujo radiante crítico. Este, no les voy a explicar porque esto ya es un poco más de química, pero digamos, estos son los rangos en los que debe estar el material, el clase uno y el clase 2 y que debe cumplir con NFPA 253 y ASTME 648. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un rechazo de bomberos por materiales, de pisos, porque estamos poniendo de pisos de madera, entonces adjúnteme la ficha técnica de ese piso de madera que cumpla con esta norma, ASTM o NFPA 253. Entonces, básicamente, digamos, esos son los dos acabados en paredes y cielos y en pisos de lo que debemos revisar siempre cuando diseñamos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una ficha técnica para ver, una ficha técnica de piso vinílico donde dice que cumple con ASTM E648 y es clase uno. Entonces yo le puedo dar el check de que el material cumple con lo que me pide la norma y que va a pasar bomberos. Me salí de la presentación, si no me equivoco. Ahí. Luego, hay una excepción que se puede utilizar cuando tenemos rociadores automáticos que si tenemos un material clase C, podem- podemos pasarnos a clase B. Y si tenemos un material clase B, podemos pasarnos a un material clase A. Y aquí también ocurre lo mismo para pisos. Si tenemos un clase uno podemos utilizar un clase 2 y si nos piden un clase 2 podemos utilizar vamos a utilizar el clase 2 pero aplicando el 10272, que lo que dice es que debe tener un flujo radiante crítico menor a 0,1 watts por centímetros cuadrados, vamos a ver, qué es esta información acá. Luego pasamos a ver las normas aplicables y las certificaciones. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las normas que adoptó Costa Rica para, para los proyectos, para revisarlos? Entonces, vamos a ver NFPA 1
que es la prevención de incendios, NFPA 10, que es el uso de extintores, NFPA 13, que es el sistema de rociadores, NFPA 70, la seguridad eléctrica, NFPA 72, sistemas de alarma contra incendio, NFPA 80, puertas y ventanas cortafuego y entre otras. Yo creo que existen como 400 NFPA y certificaciones relevantes, donde siempre vamos a ver en la norma 101, ANSI, que es el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, ASTM Internacional, anteriormente que era la Sociedad Americana para Pruebas de Materiales, FM Global, que lo que hace es ver el tema de seguros, y los ASME, que es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Eso va muy relacionado con el tema de ingeniería mecánica. Entonces, bueno, ¿qué es, por ejemplo, UL? Cuando nos piden que un equipo sea UL, qué es UL, verdad? Es la organización global de certificación de seguridad que evalúa y certifica productos. Entonces, por ejemplo, una regleta, cuando vemos la etiqueta, ahí dice UL, de un plafón, em, no sé, un disco duro, una impresora. Ellos van a evaluar y certificar esos productos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque va a garantizar que los productos cumplan con las normas de seguridad contra incendios, riesgos eléctricos y desempeño mecánico. Y esto nos va a ayudar a los fabricantes, arquitectos e ingenieros a seleccionar los productos confiables. Entonces, por ejemplo, tipos de certificaciones UL relacionadas con seguridad contra incendio. UL10C, por ejemplo, cuando nos piden, eh, ponemos una puerta cortafuego en el medio de egreso, en la escalera, y nada más ponemos que tiene una resistencia al fuego de 90 minutos. Y bomberos rechaza y dice, no, es que tienen que poner la certificación. Entonces, la certificación que hay que poner es que cumple con UL 10B o 10C. Entonces, ellos son los que hacen los ensayos de resistencia al fuego de puertas cortafuego. UL 94, evaluación de inflamabilidad de plásticos y materiales. UL 864, sistema de control de alarmas contra incendio. ANSI UL 723, esto es muy importante, prueba de características de combustión superficial de los materiales de construcción. Esto es lo que vimos anteriormente en acabados para cielos y muros. Entonces, eso es lo que veo. Los proyectos que siguen a NFPA 101, las certificaciones UL, aseguran que los materiales y sistemas cumplan con los más altos estándares de seguridad. Entonces, siempre que vayamos a tener productos UL, sabemos de que tenemos estándar y buena calidad. Entonces, por ejemplo, ensambles de paredes, ponemos el detalle de pared cortafuego con resistencia al fuego de 2 horas, y bombero rechaza porque no viene el código de diseño. Entonces, el código de diseño se puede buscar, por ejemplo, si estamos construyendo con Macopa. Macopa tiene el manual de USG, y en el manual de USG vienen todos los códigos de diseño dependiendo de cómo ustedes quieran armar el ensamble. Entonces, por ejemplo, este es el código UL419, que es el que normalmente se usa, pero por ejemplo, este es 2 horas, pero hay otro ensamble que es 2 horas, pero tiene 3 láminas aquí y tiene 3 láminas aquí. Entonces, eso depende también del diseño que vayan a escoger en, en los aposentos. Las puertas cortafuego también, entonces aquí vemos que cumple con NFPA 257 y que es UL 10B 10C. Entonces ya ahí sabemos que cumple. El tema de los extintores, que cumple con NFPA 10, que es la NFPA que tiene todos los requisitos y que es listado UL. Entonces también a veces
ponemos el extintor, pero no ponemos si es listado o no. Y ahí viene en el rechazo de bomberos. Este, ASTM, ASTM, bueno, ya lo vimos ahorita con el tema de paredes y cielos rasos. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Desarrollan y publican estándares técnicos. Entonces, por ejemplo, definen los métodos de prueba y especificaciones técnicas para evaluar la calidad y seguridad de los materiales de construcción. Sus estándares se usan en conjunto con NFPA, UL y otras certificaciones. Asegura que los productos cumplan con requisitos de resistencia al fuego, combustibilidad, desempeños y desempeño estructural. Entonces, ejemplo, ASTM E84, que es la prueba de propagación de llama a los materiales. Esta prueba es la del túnel, se me olvidó el nombre de la prueba. Meten los materiales en un túnel durante 10 minutos, si no me equivoco, y ahí ellos sacan toda la información del material. O ASTM 119, que son todos los métodos de ensayo de resistencia al fuego de los materiales estructurales. Entonces, por ejemplo, cuando colocamos detalles de paredes, necesitamos decir que cumple con ASTM 119. A ver, entonces, por ejemplo, aquí productos que cumplen con ASTM 84, las pastas de sellos cortafuego que se colocan en los pasantes, ya sea de manera vertical u horizontal. Pintura intumescente, también hay que verificar la ficha técnica. Entonces, partiendo del diseño, ¿verdad? Si voy a tener una nave industrial que vaya a cumplir con los requisitos para ver si es necesario o no colocarle pintura intumescente a la estructura metálica. eh, si el cálculo nos dice que sí, entonces vamos a buscar un producto donde me cumpla con ASTM 119. Ya sabemos ahí que el producto cumple, que cumple con ASTM E84, UL 723 y que tiene una propagación de llama clase A. Entonces, que fueron los que vimos ahorita. Entonces, revisando las fichas técnicas así, directamente, viendo si cumple con ASTM E84, podemos darle check de que Bomberos no nos va a rechazar. Luego, ¿qué es Factory Mutual? Este, esta es la compañía de seguros especializada en la gestión de riesgos y prevención de pérdidas para propiedades comerciales e industriales. Importancia de seguridad. eh, contra incendios y NFPA 101. Entonces, son las personas que llegan y van a revisar la infraestructura para ver si cumple o no con los requisitos, para ver si la aseguran o no. Entonces, es aquí certificaciones importantes, FM 2000, seguridad de sistemas de rociadores contra incendios. Este es súper importante para estos proyectos que siempre requieren rociadores. FM 4880, materiales de construcción resistentes al fuego también, todos los ductos de escaleras, todas las separaciones entre, no sé, por ejemplo, apartamentos o locales, que ellos verifiquen de que sí cumplen y que pueden asegurar el bien. Entonces, por ejemplo, las láminas en la parte industrial, si cumplen o no. Las válvulas, si tienen o no el sello también de FM, si cumplen con OL también, rociadores. Aquí ellos tienen el sello OL y que cumple con FM también. Entonces, va a ser un buen proyecto. En conclusión, este, puntos claves, que la norma siempre va a proteger las vidas y va a mejorar la seguridad en edificaciones. Siempre vamos a tener que partir con un buen diseño con el tema de NFPA y que existen normas complementarias para sistemas contra incendios.
O sea que no solamente vamos a ver NFPA 101, sino que también vamos a ver otras normas. Y las certificaciones van a garantizar el cumplimiento de mejora y el cumplimiento y que mejoran la confianza en los usuarios prácticamente. Eso sería. No sé si hay preguntas, Muchas gracias, Henry. anécdotas, lo que Sí, quieran contar. sería muy bueno que si alguien quiere hacer alguna consulta, por favor, eh, podemos hacerla para aprovechar el conocimiento de Henry en la materia o alguna, como dice Henry, alguna anécdota que hayan pasado y que quisieran, se hayan quedado ahí con alguna consulta para poder evacuar. No sé si alguien quisiera aprovechar ese momento. Bueno, y pareciera que no, Henry. ¿Seguros? Sí. ¿Cómo les va con bomberos, con rechazos? Y bueno, con bomberos siempre ha sido como una. Te voy a contar una anécdota. Bueno, Manuel tiene. Sí, Manuel, tenés una. sí, tal vez, bueno, es que ahora cuando iba a la presentación hablaban de un edificio, digamos, construido en 1990 y que tendríamos que actualizarlo a la norma, ¿verdad? Ujú. Bueno, yo me supongo, o sea, vamos a ver, porque ahí hay un tema legal y un tema de seguridad humana, ¿verdad? Pero yo me supongo, ¿verdad? Que si el dueño no le cambia el uso, de él puede alegar que no se puede la retroactividad de la ley, ¿verdad? Que él lo construyó en el 91 para un uso y que Costa Rica no haya aprobado la NFPA en ese momento, ¿verdad? Y que no le ha cambiado el uso al edificio. Yo me imagino que si le cambia el uso ya sí pierde la cobertura que tenía el edificio, ¿verdad? Pero no sé si se ha dado el caso, porque ahí riñe el tema de que la misma ley dice que no se puede hacer retroactividad de la ley, ¿verdad? Que no se puede aplicárselo a algo que no estaba cuando la norma estaba avalada por el país, digámoslo así. No sé si ha pasado el caso o si nos puede ilustrar, ¿verdad? O si definitivamente es coercitivo, ¿no? Priva la seguridad humana y debe remodelar el edificio. Sí, sí, Eh, bueno, no he tenido un caso así como de que el cliente Henry, subirle un ponga, poquito el volumen al micrófono. Pues sí. ahí, no he tenido el caso, digamos, como que un cliente se ponga, por así decirlo, rejego, ¿verdad? De que no quiere actualizar el edificio para hacer esa remodelación, porque casi siempre lo que se hace es tener un plan básico. Entonces, eso ayuda a que el cliente pueda económicamente con el presupuesto acomodarse e ir haciendo las mejoras por etapas. Entonces, digamos, he tenido esa suerte de que se hace de esa manera. Pero legalmente sí, ahí no sé cómo sería el tema em, de que no quieran hacerlo y se hace la remodelación, pero no se lleva a cumplimiento normativo el edificio, ¿verdad? Entiendo, entiendo. Y la, Ujú, la otra consulta es si la presentación van a compartirla, porque está interesante que tiene las NFPA y las ASTM, ¿verdad? ujú, Aplicables. Entonces, ujú. Sí, más allá del video y tal vez más práctico tener ahí la parte escrita, ¿verdad? Pero no sé si la van a bueno, compartir en el chat del grupo o la Manuel, manera. la charla siempre la vamos a compartir, a no ser que Henry nos quiera compartir la presentación, aunque sea en PDF, para poder, yo con mucho gusto la puedo poner, o el mismo Henry la puede poner en el chat de proyectar sin ningún problema. Henry, por si deseas apoyarnos en eso. Si gusta, Manuel, me escribe a mi número, 8304-9408, y yo ahí se la comparto Genial. para que la tenga ahí a mano y siempre pueda tener referencia de esa parte. Me repite el número, porfa. 8304 Ajá, 9408. perfecto. Eh, Listo. eh, Henry nos pregunta, Bernal, que cuando nos piden el código de algún material, a veces no tenemos esa información. Entonces, ¿cómo hacemos para conseguir códigos de materiales?
Qué difícil, porque eso sí, sí me ha pasado, que quieren colocar, por ejemplo, eh, un detalle en pared en una oficina y no tienen el código. Entonces, em, lo que ha pasado en esos casos es que se, se pone el material y de ahí nadie dijo nada, digamos. Aquí los materiales, y siento yo que bomberos no se ha metido mucho en el tema de revisión de acabados, digamos, porque en planos taller, por ejemplo, de oficinas de interiorismo, de ahí se especifica el material, pero bomberos no hace, no hace un rechazo por, por si es un vinílico que cumple con con el clase A, clase B, clase uno 2 o 3. Entonces, creo que ahí es como jugarse el chance de colocar el material que no tiene la certificación, pero lo que sí hace mucha gente es, bueno, y si no la tengo, entonces digo, voy a buscar otro proveedor de que sí la tenga porque no me voy a jugar el chance. Eso ya depende mucho del diseñador, pero sí hay muchos materiales de que no cumplen con estas certificaciones. Henry dice, don Luis, que lo que él hace, lo que yo hago, si no encuentro el código, es poner cuál es el cumplimiento o en ocasiones busco en Macopa o en Sur. Sí, Macopa, de ahí tienen ellos manuales de, por ejemplo, eh, los ensambles de paredes. Ahí ellos tienen todos los códigos de paredes y necesitan resistencia al fuego 1 hora, 30 minutos, 2 horas. Em, con Sur, creo que con Sur había escuchado a un señor con el tema de la pintura intumescente, que la ficha técnica que tienen es de el laboratorio de la UCR. Aquí en Costa Rica no hay laboratorios que certifiquen productos, entonces, digamos, no sé bomberos si estará aceptando esa pintura intumescente. No he tenido el caso, digamos, no sé si lo estará haciendo, Mm, este, pero sí. No sé, bueno, buenas noches. Buenas noches. Henry, sí, vieras que en lo personal, bueno, yo sí tengo un montón de situaciones particulares con bomberos, en cuestiones de revisiones, cumplimientos y notas, porque me suele pasar mucho con estructuras metálicas, Ujú, con temas de entrepisos expuestos, ujú, con salidas de emergencia en escaleras, sobre todo en apartamentos pequeños de 2 pisos, ujú, cuando una escalera es el acceso principal a los 4 apartamentos, digamos, ujú, o 2 apartamentos. Y me ha topado con buscar especificaciones de vidrios para contrafuego, correcto, puertas contrafuego, ¿verdad? Lo que son las metálicas con las pinturas, más los brazos hidráulicos de cierre automático, algún montón de correcto. cosillas. Pero, bueno, parte, creo que de experiencia, una jugada que a veces nosotros hacemos cuando nos topa este tipo de circunstancias o se nos queda pegado algún proyecto con respecto a la parte de bomberos, es que nosotros hacemos una consulta de posibilidades de qué pasaría con esto, esto y esto y esto. Entonces, bomberos normalmente sí atiende, da aclaraciones con ejemplos. No le responden a uno. Digamos, no le Ujú, responden el caso de uno, ¿verdad? Sencillamente dan ejemplos y creo que ahora últimamente han estado mandando unos videos explicativos de ese tipo de situaciones que uno tal vez se puede preguntar. ¿Verdad? Salidas de correcto, emergencia sí. directos a zonas públicas. A mí apenas me salió Entonces, la arte, le había todo ese dicho tipo con de mami. cosas se pueden hacer consultas también, ¿verdad? Hay un Sí, tema, ahora que sí hace un comentario sobre las paredes de 2 horas, la 415, 4,
O l 4 diecinueve. la 419. Vieras que yo tuve una situación con un hotel en Nosara que habían ciertas variedades de, de paredes, ¿verdad? Las que iban en medio de las habitaciones y las Ujú, que iban en pasillos y otras cosas. Hicimos algunas con los códigos de cumplimiento, pero al final la nota importante que ellos aceptaron era que el detalle decía que tenía que cumplir la 419. ujú, Con eso pasaron todas. ujú, Entonces puede ser un correcto, volado también, ¿verdad? En cuestiones de correcto, trámites. sí. Sí, sí, exacto. O sea, ahí en la presentación, con el tema de los extintores, con el tema de puertas, con el tema de paredes, colocarles esa nota de que cumple con tal código de diseño, bomberos eso lo va a aceptar inmediatamente, digamos, ellos ahí no se van a meter, em, porque ellos están dejando la responsabilidad al profesional, ¿verdad? Claramente. Y saben de que es una norma de que cumple con los requisitos para el material. Sí, correcto. Ahí lo único que, al menos de mi parte, un consejo es que ahí se tiene que tomar en cuenta que para ciertas edificaciones, bomberos, o casi siempre, hace inspección. Entonces, hay cosas que no se pueden fallar, extintores, las cuestiones de presión, lo que son los expresores, las pruebas de presión, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas hay que tomarlo en cuenta. Ahora que sigan el comentario de los Sí. edificios también con las normas. Dirás que yo tuve que ir a hacer un levantamiento de un edificio ahí en el Paseo Colón, un edificio que si se tocaba pues tenía que volver a hacer todo el cumplimiento actual. Desafortunadamente por costos, eh, yo creo que ya el edificio tiene, no sé, como 3 años de estar abandonado, solo tienen el primer piso utilizado. Los otros 4 pisos de ahí para arriba están en abandono porque no los pueden usar. No Porque no lo. pudieron, no pudieron actualizarlo. No, la salida de emergencia, decíamos, no tenía una salida de emergencia. Si hacía una salida de emergencia adicional, era un costo muy elevado porque tenían que hacer unas dobles paredes entre las colindancias. Entonces desistieron hacer Ujú. Sí, ya es un proyecto no todos los viable. ajustes. Correcto. Quedó el edificio prácticamente de 6 pisos, 5 están en abandono, el primer piso es el que está en uso. Ujú. Sí, sí, eso pasa mucho ahorita en San José con todos esos edificios. No sé si alguien estuvo en el simposio de bomberos, que hubo ahorita el mes pasado. em, el ingeniero Leiva de bomberos expuso, em, para estos edificios, ciertas excepciones que se podían utilizar para rehabilitarlos. Y ahí en el reglamento hay una tabla donde vienen esas excepciones. Y Gensler, en la siguiente exposición, presentó el rediseño de un edificio de 3 niveles donde lo rehabilitaron, dejando igual la única escalera que tenía el edificio, cumpliendo con esas excepciones que vienen en la tabla del reglamento. Entonces, se volvió un tema interesante porque al final la información está ahí en el reglamento, hay que interpretarla bien para llegar a un buen diseño y que el proyecto sea viable, ¿verdad? Al final, por tomar un edificio de esos, ellos pudieron haber dicho, ay, no, bombero nos va a pedir el otro medio de egreso y le hacemos el medio de egreso, pero tuvimos que robarle área a unos apartamentos, pero al rato no era necesario. eh, entonces, ahí es donde también entra uno como consultor y le da esos volados al cliente para ver qué es viable y qué no es viable, ¿verdad? Ok, Henry, tenemos otra consulta. Dice que muchos proyectos de interiorismo no pasan por el APC, por lo que esa revisión de bomberos no se da.
a menos que el proyecto se tramite como remodelación o ampliación y el diseño interno se incluya en los planos y sea revisado. Sí, 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 exacto. Ve, entonces ahí de la especificación de materiales para pisos, paredes y bomberos nunca los va a ver. Si Y vieras que, pues, colocaron un material que no se sabe si cumple o no cumple con la sí, norma. Henry, vieras que a mí particularmente, nada más así como me ha tocado hacer luchas muy fuertes contra bomberos por el tema de los entrepisos. De los entrepisos, Sí, sí. porque eh, eventualmente ellos alegaban de que la esperma que genera el esterofón eh, les manchaba los trajes a los bomberos, se le caía como así una candela, ¿verdad? En los trajes del bombero. Ujú, Yo tuve un pulso bien fuerte hace varios años con ellos porque yo le decía a ellos, mira, la madera es más tóxica que el esterofón y se lo demostré. ¿Verdad? Porque existen manuales que te dicen oh, cuál es el nivel de toxicidad de los productos. ujú, Eh, pero ellos alegaban que prácticamente era por el tema del esperma que le caían los trajes ¿verdad? Porque el estereofón es autoextinguible. Digamos, si no hay fuego, él no enciende, o sea, no se propaga, sino que se apaga por sí solo, le hice videos. Bueno, al final de cuenta, fue una lucha tremenda porque yo decía, mira, no es posible que una losa de entrepiso, digamos como el nuestro, tiene alrededor de unos 7 8 centímetros de espesor de concreto, más el mortero de pega cerámica, más la cerámica. Y existe un libro, el libro azul, si no me equivoco, algo así le llaman, que te va diciendo vos los espesores de concreto, cuánto es la capacidad de repelencia al fuego. Y bueno, la cosa es que fue un pulso tremendo. Eh, yo no creo que lo haya ganado ni lo haya perdido porque yo creo que ni ellos mismos en su momento, estamos hablando de hace unos 5 o 6 años, ¿verdad? En su momento ellos ni tan siquiera tenían muy claro qué era el asunto y al final de cuentas ahora, bueno, por lo menos para las casas de habitación sí permiten el estereofón, pero ya para instituciones o locales comerciales no lo están permitiendo, a no ser que se especifique que el estereofón se va a retirar o que el cielo raso es eh, cortafuego. es cortafuego, sí, tiene Ujú, una resistencia a 1 hora mínimo, ¿verdad? ujú, Entonces, bueno, hay que dar esas indicaciones para poder que pase, pero sí ha sido porque tal vez ahora está un poco más abierto el tema, pero hace unos 5 o 6 años, si no un poquito más, era muy cerrado el ujú. tema, y Sí, sí. era de pegarse un pulso con ellos, pero era contra ellos que querían siempre tener la razón y uno que tratando de demostrarle que no tenían toda la razón, ¿verdad? Ujú, sí, claro. Entonces, después que el tema de que ya querían eliminar el Cerfón del todo para los entrepisos, pero eso, el Cerfón en todo prácticamente, ¿verdad? Pero la industria del Esterfón en Costa Rica es una industria muy amplia, muy grande, muy Ujú, grande. O sea, se maneja mucho dinero en temas de estereofón, ¿verdad? Entonces, bueno, y nomás te lo cuento como a nivel de anécdota que me ha pasado con mi compañía, pero de ahí seguimos adelante. sí, sí. Ese es un tema con los entrepisos, también gráficamente cómo se presenta Bomberos y que Bomberos hace el rechazo porque sí, efectivamente ve el bloque de estereofón y ahí viene que no se puede utilizar. Entonces, cómo yo subsano eso y al final en sitio yo me la juego y lo dejo, ¿verdad? Porque uno cree que no va a pasar nada, pero este. Es un tema delicado, sí, sí, internamente ahí. Bueno, ya no tenemos más consultas, Henry. No, muchísimas No, yo gracias. creo que nos queda como concluir, cerrar la charla. Yo en realidad muy agradecido con todos. Muy buena charla, Henry. Muchísimas gracias
por compartirla. Vos sabes que la vitrina de Proyectar siempre ha estado abierta para cuando tengas otra charla o quieras ampliar un tema en específico o quieras hacer otra intervención en otro campo. Aquí está Proyectar para que lo puedas hacer. Yo estoy tremendamente agradecido contigo y con los compañeros que se conectaron el día de hoy. Gracias Sí, por muchísimas acompañarnos, gracias. Henry. No sé si se puede hacer una última Dale, consulta. dale, Manuel. Claro, Bueno, hará unos 5 años, porque ese proyecto, entonces se averiguó de un barniz que es, bueno, como intumescente, sí, es como retardante al fuego. Entonces, resulta que ese barniz era de una, o sea, la empresa es italiana, pero producía en Brasil. Y entonces era la única opción que había como para darle más resistencia al fuego a esa madera que se iba a usar en el proyecto. Al final el proyecto no se realizó y no se importó el barniz desde Brasil, etcétera. Pero yo lo que quería hacer la consulta, ¿verdad? Porque yo no me he actualizado si alguien conoce, o bueno, incluso este compañero que sí está más en el tema, de un material o un barniz, ¿verdad? En este caso, que haga esa protección a la madera y que se venda en Costa Rica, ¿verdad? Que el yo le tema es también la puedo, importación, porque es complicado importar desde Brasil, ¿verdad? O sea, sí iba a ser una sí, complicación para el proyecto que al final no se realizó, pero iba a ser una complicación traerlo desde allá. sí, Entonces, tal yo le puedo vez ya pasar el existe algo a contacto nivel nacional. de un proveedor. Ah, excelente, excelente. Entonces, ahorita terminando la charla, yo te escribo para que me lo pases, por Ok, perfecto. pura vida. Muchas gracias. Saludos a todos. Igualmente, Manuel, gracias por la intervención, muy buenas. Bueno, y muchísimas gracias a todos. Vamos a terminar de concluir esta grabación un momentito para poder detenerla.